Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según Mateo en el capítulo 27. Evangelio según Mateo en el capítulo 27. Y vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Señor, una vez más por este día en el que podemos acordarnos de ti como nuestro Padre, podemos acordarnos de nuestro Padre terrenal. Padre Santo, si está con nosotros, hemos podido hablarle, llamarle por teléfono, felicitarle. Y si no está con nosotros, le recordamos, oh Dios, y recordamos todo lo bueno que hizo por nosotros. Así es que, Padre Santo, hoy al abrir tu palabra, te pedimos que nos ilumines y que nos ayudes a ver todo lo que tienes en ella para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos... Evangelio según Mateo capítulo 27. Evangelio según Mateo capítulo 27. Estamos viendo lo que van a ser las últimas horas de Jesús antes de ser llevado a la cruz, ser crucificado, muerto y ser sepultado y resucitado al tercer día. Entonces estamos viendo ya lo final, no de su ministerio, porque su ministerio sigue aún en nuestros días, pero estamos viendo el final de su ministerio mientras estuvo aquí en la tierra. Y hemos estado viendo algo muy especial, no sé si se han dado cuenta, pero hemos estado viendo algo muy especial. Hemos estado viendo cómo Jesucristo, como el Cordero de Dios, está siendo examinado por los sacerdotes, está siendo examinado por el gobernador, está siendo examinado por todo tipo de personas. Y vamos a descubrir en lo que vamos a ver hoy, que una vez que ese examen terminó, podemos decir con toda seguridad de que Jesucristo era el perfecto, santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, porque nunca se pudo encontrar nada de que acusarlo, nunca se pudo encontrar nada que mereciera que fuera sentenciado a muerte, por más y más que le buscaron. Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo juzgaron a Jesús, y después de haberlo juzgado ellos, después de haberlo golpeado los guardias del templo, etcétera, por un poco de tiempo, lo ataron y lo llevaron ante Poncio Pilato, que era el gobernador del área de Judea, en donde Jesús y sus discípulos se habían ministrado, para que llevaran a cabo ahí, delante de Pilato, su segundo juicio. Vamos a ver que Jesús pasó por cuando menos 4 juicios en lo que fue una noche y medio día. En Lucas 23, los versículos 4 al 5, se nos dice que Pilato les dijo a los principales sacerdotes y a la gente que venía con ellos después de interrogarlo, les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Noten las palabras de Pilato, dice: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo: este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar, que era Jerusalén. Entonces, él lo interrogó y no encontró nada de qué acusarlo. Los principales sacerdotes y los ancianos lo habían interrogado y tuvieron que conseguir testigos falsos para tener algo de qué acusarlo. ¿Sí? De nuevo en Lucas también, cuando Pilato escucha que lo acusan de andar alborotando gente en toda Judea desde Galilea, entonces él dedujo que Jesús era Galileo. Y al saber que era Galileo y Galilea era la jurisdicción del rey Herodes, se lo envió a Herodes, porque Herodes estaba visitando Jerusalén, y Herodes lo interrogó también, le hizo preguntas y lo buscó algo de qué acusarlo. Sí, este es el tercer juicio, y Herodes tampoco encontró nada de qué acusarlo. Cuando Herodes termina con él, se los da a sus soldados se burlan de él, sus soldados lo golpean, ¿sí? Lo humillan, ¿sí? Lo visten con una ropa lujosa porque se decía que era el rey de los judíos, así es que lo vistieron como si fuera rey. Y después de que hacen todo eso, Herodes lo envía de vuelta a Pilato para lo que sería su cuarto juicio. Y yo me pongo a pensar aquí, cuánto esfuerzo tuvieron que hacer para encontrar algo de qué acusarlo por lo que pudieran sentenciarlo a muerte, ¿no creen ustedes? ¿Cuánto esfuerzo? Primero el sumo sacerdote y los del concilio, después Pilato, después Herodes, y ahora de regreso con Pilato, y no se ha encontrado absolutamente nada por lo que mereciera ser sentenciado a muerte. ¿Sí? En Lucas capítulo 23,
comenzando con el versículo 13. Noten lo que dice ahí, Lucas 23:13. Dice, Pilato convocó a los principales sacerdotes, obviamente una vez que los volvieron a traer a Jesús, y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, ustedes me han presentado a este hombre como a un perturbador del pueblo, pero le he interrogado delante de ustedes. Noten, delante de ustedes lo he interrogado. Y no lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Versículo 15 dice, se lo envié a Herodes y tampoco él lo ha hallado culpable. Por lo tanto, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. ¿Se fijan lo que el gobernador está diciendo? Y luego como para calmarlos un poco, en el versículo 16 les dice, voy a castigarlo, que quería decir azotarlo, ¿verdad? Y después de eso lo dejaré libre. Como que Pilato estaba buscando una razón para dejar libre a Jesús. Como que no estaba él completamente, no estaba seguro de ninguna manera de que Jesús merecía la muerte. Y estaba dispuesto a castigarlo, aunque no merecía ni siquiera el castigo, pero luego soltarlo. Y una vez más, vemos aquí la inocencia de Jesús declarada, ¿sí? Ha sido interrogada por los sacerdotes, ha sido interrogado por los ancianos, ha sido interrogado por Pilato, ha sido interrogado por Herodes, y ninguno ha encontrado algo de que acusarlo, ni culpable de algo que por lo que merezca ser condenado a muerte. Pónganse ustedes en el lugar de Jesús. Andan buscando por todos lados algo de que acusarlos. Andan buscando por todos lados algo por lo cual ustedes deban ser sentenciados a algún castigo. Cárcel, multas, muerte quizás. Y nadie de sus acusadores ha encontrado absolutamente nada en su contra. ¿Qué esperarían ustedes? Que me dejen libre, ¿verdad? Que me suelten. Nadie me ha podido comprobar nada. Lo más lógico es que me dejen libre. Pero eso no era la razón. Eso no era lo que le iba a pasar a Jesús, porque de acuerdo a las Escrituras, él iba a tener que pagar por los pecados de todos los que sí eran culpables, aunque él no lo fuera. En Isaías capítulo 53 y el versículo 9, el profeta Isaías, hablando de Jesús, dice, se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, que fueron los dos ladrones que le pusieron uno a cada lado, a pesar, noten, de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. ¿Puede alguien entre nosotros decir, jamás he hecho ninguna violencia a nadie? Y cuando hablamos de violencia, no estamos hablando nada más de violencia física, porque la boca también puede ser muy violenta a veces, ¿verdad? ¿O puedes decir a alguien que nunca ha dicho ni una sola mentira? Sin embargo, de Jesús sí se dice eso en las Escrituras, que nunca hizo violencia contra nadie. Nunca. Y nunca dijo ninguna mentira. Y sin embargo están insistiendo en que este hombre tiene que morir. Sí, Pedro nos escribe en 1 de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 19. Está hablando a los cristianos de su tiempo y les está diciendo, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Entonces, están escuchando lo que está diciendo aquí, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Así es que si usted está soportando sufrimientos injustamente, usted es digno de ser elogiado, ¿sí? Es digno de ser elogiado, de ser alabado, quiere decir. Si quien lo soporta lo hace por motivo de conciencia delante de Dios. Versículo 20, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? ¿Tiene algo de especial? Si estamos sufriendo malos tratos porque hicimos algo malo, ¿tiene algo de especial? Absolutamente que no, estamos simplemente recibiendo lo que merecemos. Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Versículo 21, y ustedes, no sé si alguna vez lo han leído, pero noten lo que dice, y ustedes fueron llamados para esto. ¿Qué es esto? Lo que se nos mencionó en los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos.
Versículo 22, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Entonces lo estaban atacando, lo estaban interrogando, lo estaban insultando, lo estaban golpeando y nunca levantó la mano para defenderse, nunca ni siquiera abrió la boca para presentar alguna defensa, simplemente lo recibió todo y decidió dejarle a Dios de que Él se encargara de los que lo estaban atormentando, de que Él se encargara de juzgarlos, si ellos no se arrepentían. ¿Sí? Porque si se arrepentían, ¿qué creen que Dios iba a hacer? Si todos los que golpearon a Jesús, los que acusaron falsamente a Jesús, los que le hicieron tanta maldad a Jesús, si ellos se arrepintieron, ¿en dónde creen que están ahorita después de su muerte? ¿Se dan cuenta ustedes de eso? ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Que si estos hombres que lo acusaron como lo acusaron, que lo persiguieron como lo persiguieron, que lo golpearon como lo golpearon, llegó el momento en sus vidas que ellos se arrepintieron. Cuando murieron se fueron al cielo porque creyeron en el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso debe ser un gran aliento para nosotros los mentirosos. ¿Sí? Ese debe ser un gran aliento para nosotros los que con la lengua asesinamos a diestra y a siniestra. ¿Sí? Debe ser un gran motivo de esperanza, porque si ellos que hicieron esto con el Hijo de Dios pueden ser perdonados, nosotros también hemos sido perdonados por lo que Él hizo. De nuevo Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 3, los versículos 16 al 18, tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. En otras palabras, no se preocupen si los acusan de seguir a Cristo, de ser creyentes en un mito, de creer las palabras de la Biblia, este libro anticuado escrito por hombres. No se preocupen por todo ello, ¿sí? Pero pórtense bien para que los que dicen todo esto de ustedes, ¿sí?, sean avergonzados. Versículo 17 dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y luego noten lo que sigue ahí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Noten, el justo por los injustos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que no hay justo ni aún. Entonces todos nosotros en nuestro estado natural somos ¿qué? Injustos. Y el justo pagó por los injustos. Y ahora nosotros por su justicia hemos sido hechos justos en Él delante de Dios. ¿Sí? De nuevo en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 1 dice, al que no cometió ¿cuántos pecados? Ningún pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Sí, es tremendo esto. Es algo asombroso esto, que Dios, ese Dios que nosotros consideramos como un Dios de juicio, un Dios malo, un Dios que lo único que quiere es aguadarnos la fiesta, que lo único que quiere es que andemos con todos santurrones ahí sin hacer. Es inconcebible lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos alcanzar la gloria. ¿Sí? Entonces, al no encontrar nada, ¿por qué sentenciar a muerte a Jesús? Pilato va a intentar una vez más de dejarlo en libertad. Y va a usar una tradición que se llevaba a cabo cada año durante las fiestas que se estaban celebrando durante ese tiempo. Y este acto estaba diseñado para mostrar la benevolencia y misericordia de Roma hacia los judíos, o hacia la nación en la que estuvieran en ese momento, pero especialmente a los judíos, porque era fiesta de los judíos. Noten ahí el versículo 15 de Mateo 27. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. O sea, que el pueblo escogía a qué preso tenía que dejar libre el gobernador. El pueblo era el responsable de escoger a qué, y el que el pueblo escogiera, el gobernador no podía negárselos y lo tenía que poner en libertad. En el versículo 16 dice, en aquel momento tenían un preso muy famoso llamado Barrabás. En aquel momento tenían un
preso muy famoso llamado Barrabás. ¿Saben lo que quiere decir el nombre de Barrabás? Barrabás quiere decir el hijo del Padre. Eso es lo que quiere decir el nombre de Barrabás, el hijo del Padre. Bar, hijo, Abás, Padre. Entonces Barrabás se llamaba el hijo del Padre. Piensen en eso. Ese era su nombre, el hijo del Padre. Y era un hombre, era un preso muy, muy famoso, ¿sí? Era un preso como algunos de los presos de los que en nuestros días se hacen corridos, ¿verdad? Y todo el mundo conoce sus nombres, ¿verdad? Era de ese tipo de preso. Era un asesino, era un rebelde, era un insurrecto. Hoy, en nuestros días, lo llamaríamos un terrorista. Nuestros días lo llamaría, era un terrorista. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que soltaran terroristas aquí en el sur de San Diego para que quedaran libres y anduvieran por todos lados? Levante la mano el que estuviera dispuesto a que le soltaran un par de talibanes o... ¿Ninguno? ¿Nadie? Como qué bárbaro, qué injustos son, qué bárbaro. Pobrecitos. Pero eso era lo que era Barrabás. En Marcos 15:7 dice, había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín, porque en una revuelta habían cometido homicidio. Entonces, en una de esas veces en las que se aceleraron, en una de esas veces en las que hicieron sus protestas, por así decirlo, en una de esas veces en las que andaban quemando negocios y rompiendo ventanas y robándose televisiones, sí, en una de esas protestas terminaron matando a alguien y agarraron a Barrabás y lo encerraron, y por eso lo tenían encerrado. Ahora, porque había hecho lo que hizo, porque se había rebelado contra el gobierno y había asesinado a alguien, ¿qué creen que era la sentencia por lo que había hecho? La muerte. ¿Y qué clase de muerte? La cruz. Ese era el método preferido de los romanos para castigar a los criminales. Entonces Barrabás, este hijo del Padre, que era verdaderamente un criminal, que era verdaderamente un homicida, que era verdaderamente un terrorista, estaba destinado para en cualquier momento ser sentenciado a muerte y clavado en una cruz. Pónganse a pensar en eso. ¿Sí? En Lucas 23:19 se nos dice que Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Entonces pónganse a pensar en quién era Barrabás, porque a veces cuando vemos las películas, ¿verdad?, de Jesucristo o leemos o algo, miramos Barrabás, ok, Barrabás era un criminal, punto. Pero nunca se nos da el trasfondo de lo que Barrabás era. Y cuando vemos lo que era y cuando vemos su nombre, primero obviamente lo que era, podemos ver que él merecía la muerte, ¿no creen ustedes? Yo no sé si ustedes estén a favor de la pena capital o no, no tengo idea, ¿ok? Pero yo les voy a ser sincero, yo sí, ¿ok? Yo sí, si quieren saber por qué, después podemos platicar, pero yo sí, ¿ok? Pero eso era lo que él merecía. ¿Sí? Entonces evidentemente Pilato pensó que porque los judíos sabían esto de lo que era Barrabás, sin duda escogerían a Jesús en lugar de Barrabás. Jesús solo había hecho el bien por donde quiera que fuera. ¿Sí? Jesús solamente había hecho el bien por donde quiera que iba. Barrabás de nuevo era un asesino, era un homicida, era un rebelde, era un terrorista. ¿Sí? Y porque Barrabás se rebelaba contra el gobierno romano, odiaba a los líderes judíos, porque los que se rebelaban contra el gobierno romano consideraban a cualquiera que hiciera lo que los romanos les decían como un traidor al pueblo de Israel. Entonces este hombre Barrabás, si lo soltaban, podía ser de las suyas aún entre los mismos sacerdotes judíos, por traicioneros a la raza, por traicioneros al pueblo de Israel. ¿Sí? Jesús, por el otro lado de la moneda, Jesús era manso y humilde de corazón. Entonces Pilato pensó, ya sé lo que voy a hacer. Como en estas fiestas se acostumbra que el gobernador deje libre a un prisionero, les voy a dar entre el más malo que pueda encontrar y el más bueno que pueda encontrar. Y la lógica nos dice que ¿a quién escogeríamos nosotros?
Olvídense que sea Jesús, no importa cómo se llame, Pedro, Juan, Francisco. Tenemos a Barrabás acá y tenemos el más malo de todos y tenemos a Pedro, Juan o Francisco por acá que son buenos. ¿A quién escogeríamos para que nos soltaran? A los buenos, ¿verdad? Es la conclusión lógica, ¿sí? Pero todos conocemos la historia y sabemos que no fue así. Miren el versículo 17. Pilato se reunió con ellos y les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? ¿Ok? Miren, ustedes saben que hay esta tradición, que durante las fiestas un preso es soltado, el que ustedes elijan. Así es que por este lado tienen a Barrabás, por este lado tienen a Jesús. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A quién quieren que les suelte? Aquí de nuevo tenían delante de ellos la decisión de soltar a Barrabás, el hijo del padre que era un asesino, o al verdadero hijo del padre que era manso y humilde de corazón. Ellos, noten por favor que ellos tenían la decisión. Si hubieran llevado todo lo que se les está planteando a la conclusión lógica, así como ustedes lo hicieron hace unos segundos, hubieran llegado a la conclusión de que el que merecía ser puesto en libertad era Jesús. Pero era tanto su odio, era tanta su envidia, era tanto su desdén por Jesús, como vamos a ver más adelante, que todos conocemos la historia, ¿sí? No fue a Jesús al que soltaron. Entonces tuvieron la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Y como vamos a ver aún con toda la evidencia delante de ellos, que claramente decía que estaban equivocados acerca de Jesús, deciden hacer el mal y no el bien. Ese es el corazón del hombre, que puede tener delante de sí todas las evidencias de lo que es bueno. Puede tener delante de sí todas las evidencias de que le conviene creer en Jesús. ¿Sí? Puede tener delante de sí todas las evidencias de que Jesús es el único camino al Padre y la única manera en la que se puede llegar al cielo. Pero aún después de tener todas las evidencias, el hombre todavía tiene la capacidad de decir que no lo recibo, no lo acepto, no lo creo. ¿Sí? Es una tontería. ¿Sí? Es una falsedad. ¿Sí? Era como que se les estaba dando la oportunidad de nuevo de escoger hacer el bien o el mal y se inclinaron a hacer el mal. Y esa es la historia del hombre desde que cayó Adán, ¿se acuerdan? ¿Por qué destruyó Dios la tierra con el diluvio? Porque el corazón del hombre estaba que constantemente pensando en cómo hacer el mal. Mis hermanos, el hombre, quizás ahora nos consideremos civilizados y educados, etcétera, etcétera. Pero muchas de las cosas que se están llevando a cabo en nuestro mundo hoy, y se debe decir en este país y con mayor frecuencia y porcentaje en este estado, son una maldad. Son maldades en contra de la humanidad, son maldades en contra de los niños, es maldad en contra de los jóvenes. Y los que de alguna manera están llamados a defender niños, jóvenes, etcétera, están de hecho llevándolos por el camino que los va a llevar a la destrucción. Está en nosotros entonces, como padres cristianos, como hermanos en Cristo, como tíos y tías, como abuelos y abuelas, etcétera, cristianos, enseñarles el buen camino a los niños, jóvenes, sobre los que tengamos influencia. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer en las escuelas. Si no lo hacemos nosotros, no va a haber quien lo haga. Y van a seguir escuchando lo que supuestamente está bien o es bueno y se van a ir de pique detrás de ello y sin que nadie los detenga. Y con el favor de Dios llega el momento en el que ponen su fe en Jesús, pero si no lo hacen, ¿en dónde van a terminar? Pensemos en eso, por favor, pensemos en dónde van a terminar.
¿sí? Entonces se les da la oportunidad de escoger hacer el bien o el mal y sus corazones estaban inclinados hacia el mal. Versículo 18 dice, y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Era la envidia que le tenían a Jesús la que los estaba llevando a querer verlo muerto. ¿Saben lo que quiere decir envidia? Envidia es tristeza o pesar por el bien ajeno. En otras palabras, si yo siento envidia, lo que estoy sintiendo es tristeza, dolor de que alguno de mis hermanos, alguien que yo conozco, le esté yendo bien. Me está llevando porque mi hermano está siendo bendecido. No soporto ver que mi hermano esté siendo bendecido y yo no. Eso es envidia. Me acuerdo cuando tenía dulces o pastel o algo y mi hermano me pedía y yo no le quería dar. Mi mamá me decía, no seas envidioso. Creo que mi mamá no conocía en verdad el significado de la palabra envidia, como estoy seguro que muchos de nosotros nunca nos habíamos dado cuenta de lo que significa ser envidioso. Porque ser envidioso significa que nos duele que a alguien más le esté yendo bien y a nosotros no. Y cuando Jesús viene y empieza a predicar el evangelio y todo el mundo lo empieza a escuchar y todo el mundo lo empieza a seguir y todo el mundo hace a un lado a los sacerdotes y a los líderes y no los ve ya como sus líderes religiosos y ya no van con ellos para pedirles consejo y ya no les hacen caravanas y los ven como los veían antes porque eran los meros de la religión judía, empezaron a sentir envidia. Y más que Jesús nunca buscó que se hiciera eso con él. Él nada más estaba haciendo lo que el Padre lo había enviado a hacer. Y la gente escuchaba y podía distinguir entre lo verdadero que Él les decía y lo falso que los sacerdotes les enseñaban. Y podían ver la sinceridad en el comportamiento de Jesús y en lo que les estaba modelando con su vida. Y podían ver la hipocresía de los líderes religiosos. Y decidieron hacer a un lado los líderes religiosos y seguir a Jesús. Y eso llenó a los sacerdotes y a los líderes de envidia. Les dolió, les pesaba que a Jesús lo siguieran y a ellos ya no. Les dolía que el pueblo había comenzado a oírlo a él y no a ellos. Les dolía que lo vieran a él como su verdadero guía espiritual y no a ellos. Mis hermanos, tenemos que cuidarnos tanto contra la envidia. Tenemos que estar tan conscientes de cuando la envidia se está queriendo empezar a meter en nuestros corazones, en nuestras mentes. Si vemos que alguien, Dios lo bendijo y trae carro nuevo y pensamos, ¿cómo le haría? ¡Qué bárbaro! Quiere decir que la envidia se está empezando a colar por ahí, se está empezando a meter. Acaba de comprar casa y ¡qué bárbaro! Mira nomás el caserón que tiene. ¿Y cómo le harán? ¿Y de dónde lo sacarían? Sí, empezamos, si empieza a pasar eso en nuestro corazón, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de ello. Porque eso nos hace envidiosos y lo que nos hace ver como que nos duele que a otros les vaya bien y a nosotros no. Cuando deberíamos de decir, Señor, bendícelos más todavía. Sí, dales otro carro nuevo, a lo mejor en su misericordia me dan el que tienen ahorita. Bendícelos hasta que sobreabunden las bendiciones en su casa, porque ¿saben qué? Cuando nuestros hermanos son bendecidos, todos somos bendecidos, porque los vemos felices, los vemos contentos, los vemos sanos. Los vemos alegres, los vemos entregados al Señor, los vemos agradecidos a Dios. Y eso nos trae bendición a nuestra alma, amén. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y el versículo 30, Proverbios 14, 30, dice, un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. ¿Saben lo que es corroer? Es como cuando ácido se le pone al metal y el metal empieza a derretirse, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir corroer. La envidia es como ácido que llega hasta nuestros huesos y hace que se empiecen a corroer. Teníamos un dicho en la colonia cuando andábamos allá de vagos, ¿verdad?
Cuando uno de los compañeros llegaba con algo que todos queríamos, nos decíamos, la envidia te corroe las entrañas, ¿verdad? Éramos filósofos y no lo sabíamos. Estábamos citando las escrituras y ni cuenta nos dábamos. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, que vamos a comenzar a estudiar después de Mateo, les escribe a los hermanos en Roma en el capítulo 13, comenzando con el versículo 13, y les dice: vivamos con honestidad como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, en lugar de todo eso, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Lo que quiere decir que todo lo que mencioné anteriormente viene de los deseos ¿de quién? De la carne. La envidia está en nosotros ya. No es que queramos serlo, es que ya está en nosotros, y ciertas cosas que suceden en nuestras vidas, lo único que hacen es manifestar lo que ya está en nuestro corazón. Porque las envidias es parte de aquello que el Señor Jesucristo nos dice que sale ¿de dónde? Del corazón. Hay tantas cosas que ya como seres humanos traemos dentro de nosotros, que solamente tienen que pasar ciertas cosas a nuestro alrededor para que se empiecen a manifestar. ¿Sí? La ira. La ira es una de ellas. ¿Sí? Y luego nunca se dan cuenta que cuando uno se llena de ira, se enoja y empieza a gritar y a tirar de sombrerazos, como dice mi mamá, o a hablarle a la gente con chines y jotas, como dice mi mamá también. Se dan cuenta que nunca es culpa de uno, que siempre es otra persona la que nos... Es que si tú no me dijeras lo que me dices, si tú no te portaras como te portas, si tú no me trataras como me tratas, si tú... O sea que yo soy un ángel y todos los demás son el problema. ¿Ok? Si mis hijos me escucharan, si me hicieran caso, si mi esposa no me hablara como me habla, si mi esposo no hiciera lo que... todo el mundo es culpable, menos yo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces tenemos que tener cuidado, porque todas estas cosas son deseos de la carne. Vienen de la carne, no vienen del Espíritu. De hecho, Santiago nos dice en Santiago capítulo 3, los versículos 13 al 15. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15, noten. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Ok. Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Versículo 14, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, ¿y qué sigue? Envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Versículo 15, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y ¿qué? Viene del diablo. Viene del diablo, es diabólica. No quiere decir que tengamos al diablo adentro, ¿ok? No vayan a malinterpretar. Sí, el cristiano no puede ser poseído por el demonio, ni por el diablo, ni por nada de eso. Pero es parte de nuestra naturaleza. Si es parte de nuestra naturaleza, entonces tenemos que tener cuidado con ello. Versículo 19 de Mateo 27 sigue diciendo: mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no tengas nada que ver con este justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. Ahora, no se nos dice qué fue lo que soñó la mujer de Pilato, pero tuvo que haber sido algo muy terrible para que en medio de la corte, cuando Pilato está sentado en el tribunal, le envíe un mensajero, ¿sí? Para decirle: sabes que no tengas nada que ver con él, haz lo que tengas que hacer, pero no tengas nada que ver con él. Suéltalo, déjalo encerrado, mándalo a otro país, haz lo que tengas que hacer, pero no tengas nada que ver con él, porque tuve un sueño que en realidad me asustó y tenía que ver con él. Ahora, ¿qué fue? No sé. ¿Qué fue? No sé. Pero le asustó lo suficiente como para enviarle este mensajero a su esposo y decirle: no tengas nada que ver. Versículo 20 sigue diciendo: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús, con todas las evidencias enfrente de ellos.
con todo bien presentado, con dos reyes diciendo que no habían encontrado nada de qué acusarlo que fuera digno de muerte. Ellos mismos teniendo que comprar el testimonio de testigos falsos para poder condenarlo. No encontraron nada por lo cual lo pudieran condenar a muerte. Pero cuando el gobernador preguntó a quién quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús el Cristo, los sacerdotes persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. Versículo 21, el gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y como ya los ancianos habían dicho a toda la multitud, que suelten a Barrabás, que maten a Jesús, que suelten a Barrabás, que maten a Jesús. ¿Sí? Ellos dijeron, ¿a quién? A Barrabás. Pilato les preguntó. Noten, Pilato todavía está renuente, ¿ok? Él sabe lo que ellos quieren. Él sabe que quieren que crucifique a Jesús. Y Pilato todavía está renuente. Todavía no quiere hacerlo. En el versículo 22, Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús al que llaman el Cristo? Ok, quieren que le suelte a Barrabás. ¿Qué hago con Jesús? Y es como que Pilato estaba, por favor no me pidan que lo mate, por favor no me pidan que lo mate, por favor no me pidan que lo mate. ¿Sí? La esposa le había mandado decir, no tengas nada que ver con este justo. En sus sueños la esposa debió haber recibido algún mensaje celestial de la inocencia también de Jesús, de la justicia de Jesús, y por eso le pidió a su esposo que no tuviera nada que ver con él. No tengas nada que ver con este justo. Y aquí Pilato está, ok, quieren que le suelte a Barrabás, pero entonces ¿qué hago con Jesús al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron que lo crucifiquen. Que lo crucifiquen. Y luego noten de Pilato otra vez, y el gobernador les dijo en el versículo 23, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más y decían, que lo crucifiquen. Noten que no contestaron, hizo esto y aquello y lo demás. Simplemente dijeron que lo crucifiquen. Cuando los principales sacerdotes, los ancianos y la multitud pidieron que Barrabás fuera liberado en vez de Jesús, ahí vemos claramente el reflejo, ahí vemos claramente hasta dónde puede llegar la maldad del hombre en su naturaleza caída. Déjenme decirles algo, espero que me entiendan como yo lo entendí cuando el Señor me lo reveló a mí. Estos hombres pudieran haber dicho suelta a Jesús y Jesús no hubiera tenido que morir. ¿Entendieron eso? Estos hombres hubieran podido decir suelta a Jesús y Jesús no hubiera tenido que morir. Pero si Dios permite que hagan eso, sabiendo la maldad que existía en sus corazones, y Jesús no muere y derrama su sangre y resucita al tercer día, la humanidad no hubiera tenido manera de salvarse. Por eso Dios les quitó el poder a ellos de sus manos y tomó sobre sí mismo la responsabilidad de usarlos a ellos mismos para que sentenciaran a su Hijo a muerte, para que por medio de su muerte y su resurrección la humanidad pudiera alcanzar salvación. ¿Okay? Así de importante era para el Señor. Les quitó el control a ellos. Los usó con su corazón malvado para que en su terquedad de matar al Hijo de Dios se abriera la puerta para que la humanidad pudiera ser salvada. Sí. Escogieron a un falso y violento hijo del Padre en vez de escoger al verdadero Hijo del Padre. Y el Señor Jesucristo ya les había dicho que esto es lo que iban a hacer. En Juan capítulo 5, en el versículo 43, noten lo que Jesús les dice en aquella vez. Yo he venido como en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo recibirán. ¿Sabes de qué está hablando aquí? Está hablando del anticristo. Está hablando de que Él vino en el nombre del Padre y no lo quisieron recibir. Pero un día iba a venir uno en su propio nombre y a Él lo iban a recibir con los brazos abiertos. Y eso es lo que va a pasar. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que está pasando en nuestro estado, en nuestra nación, en el mundo, está preparando al mundo para que se presente este anticristo
y el mundo lo reciba con los brazos abiertos como aquel que tiene la solución para todos los problemas del hombre. Y el mundo está listo ahorita. Las hermanas que van a estudiar el Apocalipsis, agárrense, porque si se pueden estudiarlo versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, van a ver exactamente en dónde nos encontramos. Y saben que sigue habiendo gente que rechaza a Cristo y decide quedarse con sus propios barrabases. Sigue habiendo gente que rechaza a Cristo y sigue prefiriendo quedarse con sus propios barrabases. Sí, se quedan con su orgullo, con su soberbia. Guardan su ira para que se manifieste de vez en cuando contra todos aquellos que se atreven a oponerse a ellos o a su manera de pensar. Guardan el engaño que traen en su corazón, la hipocresía que los hace comportarse de una manera delante de la gente, pero cuando están a solas, comportarse de otra manera completamente diferente. Guardan esas dos caras que tienen, que cuando están dentro de la iglesia son unos santos que ni el suelo pisan cuando caminan. Pero cuando salen, mis hermanos, es tan importante que seamos transparentes. Platicaba con los hermanos del grupo de varones ayer y les hice la pregunta: ¿en dónde es en donde el cristiano en realidad debe enseñar el cobre? ¿Y saben cuál fue la respuesta de ellos? En la iglesia. Aquí deberíamos de ser libres para andar en la luz como Él está en la luz, dispuestos a ser transparentes, dispuestos a confesarnos los unos a los otros, dispuestos a pedir oración por los problemas y debilidades con los que todavía sufrimos, porque todos y cada uno de nosotros que estamos aquí todavía tenemos problemas con algunos pecados en nuestro corazón. Pero los podemos confesar en cualquier otro lugar, menos aquí a un hermano o a una hermana a la que le tengamos o al que le tengamos confianza. ¿Se dan cuenta de eso? Y peor que eso, nos quedamos con ello guardado hasta que un día, ¿qué pasa? Todo explota y todo el mundo queda cubierto con toda la maldad y el veneno que sale de nuestra boca y de nuestro cuerpo. Sí. Entonces sigue habiendo gente que rechaza a Cristo y se queda con sus propios barrabases, el orgullo, la ira, el engaño, los placeres de este mundo, prefiriendo a estos en vez de aceptar al Hijo del Padre. Versículo 24 dice, de Mateo 27, dice: al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió, escuchen esto: que recaiga su muerte, Reina Valera 60 dice, su sangre, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ok? Sí. Noten, ¿qué hace Pilato? Se lava las manos, como si el agua común y corriente pudiera lavar las manos de la sangre de Jesús que fue derramada ese día. Les digo una cosa, la sangre de Jesús está en nuestras manos también, porque nosotros también tuvimos parte en su crucifixión por nuestro pecado. Curiosamente, lo único que puede lavarnos de la culpa del pecado de haber crucificado a Jesús es la misma sangre que derramó. Sí, es la misma sangre que derramó. Y por eso me causa curiosidad aquí que ellos hayan dicho que su muerte o su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque de nuevo aquí podemos ver claramente hasta dónde llega la maldad del hombre. Porque está dispuesto a recibir está dispuesto a recibir el castigo por la responsabilidad de matar a una persona inocente, pero no solamente él, sino sus hijos también. Sí, yo no sé cómo la gente a veces puede jurar por sus hijos. No lo entiendo. Te juro por mis hijos que si no hago, que si no digo, que si no voy, yo no sé cómo. La palabra de Dios dice que no se debe de jurar.
Dice que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, porque cualquier cosa que va más allá es pecado. Entonces no deberíamos ni siquiera de jurar, pero ellos por sus hijos, que la sangre caiga sobre nosotros, sobre sus hijos. Pero ni siquiera se daban cuenta de que el derramamiento de la sangre y la muerte de Jesús que tanto deseaban, sería lo que le daría a Jesús la más grande victoria que podía tener sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces al matarlo, ellos contribuyeron a la mayor victoria que Jesús pudo haber tenido. Y ahí es donde vemos la mano de Dios usando al impío para llevar a cabo sus propósitos. Sí, están pidiendo su muerte, están pidiendo su sangre. Y eso fue lo que le dio la victoria al Señor. Porque por medio de ello y después de su resurrección obtendría victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y todos tendrían, tanto ellos como los que vendrían después de ellos, como nosotros, tendrían que reconocer a Jesús como el Señor y Cristo de Dios. No lo van a poner en la pantalla, pero en Hechos capítulo 26, Pedro predicando el día de Pentecostés, dice: sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? Qué bárbaro. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? Sépanlo. Yo le hubiera agregado ahí algo así como bola de ignorantes, ¿verdad? Pero yo no estaba ahí, así es que, ¿verdad? Pero sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Habiendo recibido la petición de parte del pueblo, instigados por los ancianos, ¿qué hace Pilato? Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y luego de azotar a Jesús, noten, lo entregó para que lo crucificaran. Por favor, no se pierdan la imagen que se está presentando aquí, ¿ok? Barrabás, ¿qué era? Malhechor, insurrecto, homicida, merecedor de castigo, merecedor de que se le crucificara por los crímenes cometidos, ¿sí? Jesús, ¿qué era? Completamente inocente, ¿sí? Entonces, por favor, no se pierdan de la imagen que se nos presenta aquí, porque ¿qué es lo que está pasando? El que era culpable, el asesino, el rebelde, el injusto, el que debía morir, el que merecía morir clavado en una cruz, ¿qué se hace con él? Se le deja libre. Se le deja libre. Y el que vino a dar vida y vida en abundancia, el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, el que vino a servir y no a ser servido, aquel en el que no se encontró nada digno de muerte, el que era inocente, ¿qué se le hizo? ¿Con cuál de los dos nos identificamos esta mañana nosotros? Éramos unos barrabases, ¿no es cierto? Éramos culpables de todo lo que se nos acusaba. Pecábamos de tal manera que merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Lo merecíamos. Pero al creer en Jesús, ¿qué sucedió con nosotros? Fuimos hechos libres. Y al que Dios hace libre, es libre en verdad. Pero no fue sin un costo, porque ¿qué le tuvo que pasar a Jesús en lugar nuestro? Tuvo que morir clavado en la cruz. La cruz que yo merecía, la cruz en la cual yo debía haber muerto, en la cual mi pecado debió haber sido crucificado conjuntamente conmigo. Si Jesús fue a esa cruz en mi lugar. ¿Se dan cuenta ustedes? El criminal, hijo del Padre, es dejado libre. Y el verdadero hijo del Padre es entregado para ser crucificado. ¿No se les hace asombroso eso? No se llena de agradecimiento su corazón.
Los creyentes no deberíamos de llenarnos de gozo, de saber que el justo pagó por el injusto, de saber que aquel que no cometió pecado lo hizo pecado por nosotros para que ahora nosotros seamos hechos la justicia de Dios. Wow. Es tremendo esto, mis hermanos. Es el día del Padre hoy. Y el Padre permitió que su Hijo fuera crucificado para que ahora nosotros, al creer en Él, podamos ser llamados hijos de ese mismo Dios. Debemos de dar gracias a nuestro Padre Celestial, amén. Debemos de ser agradecidos con Él. Porque si no fuera por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Vamos a terminar aquí mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Vamos a leer un último pasaje en Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 12. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 12. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, ¿cuando éramos qué? ¿Cuando éramos qué? ¿Qué sucedió? Cristo murió por los pecadores. Versículo 7. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Quién de nosotros se atreve a morir por una persona buena? ¿Ni por una persona buena? ¿Se dan cuenta ustedes de lo que está diciendo Pablo aquí? Nadie está dispuesto a morir por otra persona en lo absoluto. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a morir por una bola de pecadores, criminales, quebrantadores de la ley de Dios, como éramos todos nosotros, cuando aún estábamos débiles, cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. No se esperó a que cambiáramos nuestra manera de ser. Mientras estábamos en ese pecado, Él murió por nosotros. ¿Sí? Versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? Y a su nombre. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pregunta, ¿ya se reconcilió con Dios por medio de Jesús? ¿Ya está reconciliado con Él? ¿Ya está reconciliada con Él? ¿Saben qué, mis hermanos? Si no lo están, todavía hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Simplemente reconcíliese con Él en el nombre de Jesús. Vuélvase a Él, deje sus malos caminos, que crucifiquen a sus barrabases y deje al Hijo que lo haga libre. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios dice que se puede hacer, y mientras haya vida, hay esperanza. Así es que hoy usted está vivo y está viva, pero no sabe si mañana lo va a estar. Reconcíliese entonces con Dios hoy, porque hoy puede ser su encuentro con Él para toda la eternidad. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por lo que nos has enseñado hoy. Te damos gracias, oh Dios, por ese Hijo del Padre, verdadero Hijo del Padre, que estuvo dispuesto a venir y ser juzgado sin tener ninguna razón por la cual ser juzgado, y ser condenado sin haberse encontrado en Él ninguna razón por la cual debería de haber sido condenado, ser crucificado sin encontrarse en Él ni una razón por la que debió haber muerto tan horrenda muerte, que de hecho nosotros éramos los que la merecíamos. Te damos gracias, Señor, por recordarnos de ello. Te damos gracias, Dios, porque nos damos cuenta hasta dónde llegó tu amor, que enviaste a tu Hijo unigénito para que pasara por lo que estamos leyendo aquí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Te damos gracias, Señor, por la vida nueva en Él. Y te damos gracias porque todas las personas que están aquí hoy, todas las personas que nos están viendo por Facebook, todas las personas que nos están viendo por YouTube, Señor, también ellos pueden hoy reconciliarse con Dios por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, porque ahora tenemos el derecho de llamarte Padre y el derecho de llamarnos tus hijos. Sigue enseñándonos, sigue guiándonos, sigue dándonos la habilidad, Señor, para poder recibir tu palabra y no solamente recibirla, sino ponerla en práctica también en nuestras vidas. Y más allá de eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a llevar estas buenas nuevas del Evangelio a donde quiera que vayamos y a toda persona que esté dispuesta a escucharnos. Ayúdanos a vivir lo que decimos creer y ayúdanos a traerte honra y gloria a ti porque solo tú la mereces. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...